¿Qué tal? Muy buenas tardes, Alejandra, Carlos, un placer estar conversando con ustedes. Bueno, día de marcha hoy, miércoles, ¿no? Tradicional y poco efectiva, desgraciadamente, porque no mueve el amperímetro del duro cuero de la política en relación a la dramática situación de las personas mayores en Argentina, ¿no es cierto? Claro. Siempre hay otros temas en debate, siempre hay otras prioridades y la crisis humanitaria del sector se sigue profundizando momento a momento a espaldas de quienes debieran resolverla. La Salvando las emergencia, distancias, doctor Semino, ¿cómo le va? Salvando las distancias, ¿no? Javier Milei se ha dado a conocer en las últimas horas que el equipo de gobierno de Javier Milei pretende hacerle un intercambio de actitud, digamos, a las universidades públicas. Es decir, un dame que te doy. ¿A qué voy? A que se ha sabido, hay una demanda judicial, perdón, contra el gobierno de la nación, justamente por no dar lugar y no hacer o hacer caso omiso a lo determinado por la Cámara de Diputados, por el Congreso de la Nación, y respetar el financiamiento educativo, algo y universitario, algo que está previsto en ley. Entonces, ¿qué han solicitado, qué han propuesto desde el gobierno de Javier Milei? Bueno, ustedes bajen la causa en la justicia, que nosotros aplicamos la ley de financiamiento educativo. Algo que me parece en lo personal, como decía mi abuelo, que ya no está con nosotros, una barrabasada y una falta de respeto terrible, y una cuestión inconstitucional, ilegal, por donde se la mire. Con los jubilados no se puede hacer lo mismo, ¿o sí, doctor? Porque en cualquier momento nos vamos a sorprender con que Javier Milei y su equipo digan, bueno, a ver, bajen un cambio con las marchas o bajen un cambio con esas judiciales que tienen y veremos si nosotros les damos un poquito de piola, ¿no? No, para nada. Para nada, obviamente estamos hablando de dimensiones de gastos muy diversos y, Obviamente, sí, salvando la distancia, por eso decía. y vamos a tratar de explicar un poco esas distancias. Eh, a ver, el tema universidades tiene que ver con el incumplimiento de una asignación presupuestaria. Claro que sí. Por lo cual, bueno, si las partes deciden acogerse a resolver el problema, seguramente la Corte hoy tiene el caso y lo debe tener en un cajón, esperando algún tipo de acuerdo político, cosa que habitualmente pasa. Obviamente participé de la marcha de los docentes, no docentes, alumnos, de los universitarios y de los muchos más que acompañaron. Realmente multitudinaria, muy importante, muy necesaria, pero realmente nos abre una brecha en el pensamiento muy particular, ¿no? Porque estamos hablando de una afectación. Yo hace 50 y pico de años que soy docente de la universidad, me muy maltrató la Universidad de Buenos Aires porque por condiciones etarias, a diferencia de otras universidades que trabajan en el mundo, se convierte en un castigo la edad, mientras que en otros lugares al contrario, se aprecia, ¿no? Pero bueno, digo, al margen de esto, lo que vemos es que hay una sociedad que, y muy bien que así lo sea, aunque hubo en la marcha también muchos arribistas y demás, que está preocupada por la educación. Pero sin embargo, esa misma sociedad, cuando hay una situación que involucra a 8 millones de argentinas y argentinos
trabajadores jubilados le da la espalda. Hoy vamos a ir a ver la composición de los miércoles, y jubilados, pensionados, vamos a ir 70, 80, 100. Después van a venir algunos otros grupos políticos de izquierda que aparecen o desaparecen según las cosas que se estén tratando en el Congreso, y va a haber 2.000-3.000 policías en una muestra de soberbia, de represión, y en un gasto monumental que hace todos los miércoles el Estado. Y frente a esto no hay ningún tipo de reacción. Por lo cual, y por eso yo hablo de sistema político, porque lo vengo denunciando desde hace muchos años, y realmente lo que vemos es que nadie está decidido a modificar esto, cuando, y lo he señalado internacional y nacionalmente desde el año 2022, como presidente de la Sociedad Iberoamericana de Geriatría y Gerontología, en Argentina hay una crisis humanitaria de las personas mayores. Y esto hace caso omiso, no es imposible permear la temática política o que sea agendado en los quehaceres de la política. Es más, hoy por ejemplo, asociado a haberes que son ridículos, tenemos y vemos, estamos frente a un sistema de salud totalmente estallado, un sistema de salud que obviamente siempre uno cuando habla de personas mayores habla de PAMI, pero en esa misma sintonía, o tal vez peor, están las grandes obras sociales para con sus jubilados. El llamado desde el onganiato sistema solidario, que engordó muchos sindicalistas, hoy no atiende a sus jubilados o les está cobrando, por eso mencionaba OSECAC, porque hay jubilados, ya no aceptan más jubilados esas obras sociales, pero sí quedaron con los que venían de anterior data, y hoy les están cobrando coseguros monstruosos, para ser atendidos, y totalmente discrecionales, absolutamente discrecionales. Y quienes son los verdugos son aquellos que administran la obra social, como lo es el sistema político como verdugo aplicando las políticas desde el PAMI. Así que estamos en un problema estructural mucho más grave que no se arregla simplemente con plata. Hoy hay una enorme cantidad de servicios que están interrumpidos, aparece un poco de plata o de las obras sociales o del PAMI, y como los prestadores son parte del mismo sistema, empiezan a regularizar tipo maquillaje algunos temas, y a las 2 semanas se cae todo de nuevo. Y la gente sí. sufriendo, ¿no? Sí, a ver, yo creo que los jubilados y pensionados también los vamos a incluir, a los discapacitados también, las personas con discapacidad, les está pasando lo mismo que nos está pasando al periodismo. Digo, acá los malos de la película somos los periodistas, acá los que ocasionan gastos al Estado son los jubilados, son los pensionados, son las personas con discapacidad, son gastos. Ese sector es número. El sector del periodismo es una molestia, ni más ni menos porque estamos hablando de ese número que preocupa, porque ellos tienen que gobernar para ese sector. A mí yo no necesito que gobiernen para mí, por ahora, pero gobiernen para ese sector, que es lo mínimo que les corresponde, lo mínimo como Estado, si se precian de tal. Pero también yo veo, y esto es una opinión muy mía, doctor Semino, yo veo que hay
una mirada hacia el costado de la sociedad. Sí, claro. Los jubilados, ay sí, viene otra marcha de los miércoles, jubilados y discapacitados, mirá vos, y los gobiernos arman el operativo y listo. Y si hace falta, y si lo engancho haciendo zapping en la televisión, lo veo. O sea, yo lo que noto, no digo que seamos Bolivia, pero lo que noto es que hay un desamparo hacia un sector que indefectiblemente, a la corta o a la larga, te va a tocar de cerca. Porque es así, porque doctor, a ver, discapacidad, digo, Dios no lo quiera, salimos a la calle y nos atropella un coche y quedamos discapacitados. Entonces digo, a la larga o a la corta, vamos a ser todos jubilados. Pero veo que hay un desentendimiento ante esto. Estamos haciendo, creo, lo que ellos quieren que hagamos, este gobierno quiere que hagamos. Nos desentendamos de los demás. Y mira, yo acompaño totalmente lo que decís. Simplemente hago una rectificación. A ver. Que no es este gobierno, es este sistema político. El sistema político, ¿no? Sí. Algo muy simple. El haber del jubilado viene perdiendo poder adquisitivo hace 15 años y pasaron todos los gobiernos, de todos los colores. El sistema de salud del cual provengo, desde los años 60, lo destruyeron absolutamente entre todos. Dejaron que se adueñe del sistema la industria del medicamento, porque la industria del medicamento le pone la plata a todas las grandes fuerzas políticas que gobernaron y gobiernan en Argentina. Entonces, es llamar las cosas por su nombre y por eso es de mucho más difícil resolución. Mira, te comento algo simplemente. Yo recordaba el título de lo que fue una novela de Hemingway del 40 y una película, Gary Cooper, allá del 46, 47, ¿por quién doblan las campanas, no? Claro. Sí. Ese título, el ¿por quién doblan las campanas?, y tiene que ver con lo que estabas señalando vos. En realidad no es del 40, o como que se cree que tiene que ver con la Guerra Civil Española y demás, sino es de un poeta del siglo XVII, John Donne, donde señala que las campanas que escuchamos, el son de las campanas que escuchamos, lo que nos recuerdan es nuestra propia mortalidad, no la muerte de un tercero. Y lo que no nos queremos enterar, con los jubilados, con las personas con discapacidad y demás, que no es lo que están sufriendo ellos, sino que es lo que nos está pasando a nosotros. Por eso el movimiento no crece, por eso el jubilado que peor está, el de los 400, 500 mil pesos, no va a ninguna marcha, no, porque tiene que ver cómo come hoy, cómo trabaja para poder dormir abajo un techo, ¿no? Y esta es la realidad con que nos encontramos. Por eso no tengo hijos ni entrenados en la política, porque vengo diciendo desgraciadamente lo mismo. No sé de política, no conozco los actores del sistema y demás, me importa muy poco, pero me parece que estamos frente a un fenómeno que se consolida y que nos va arrastrando, ¿no? Eugenio, y hay otro tema, y esta es la última por mi parte, por eso me gusta mucho hablar con él, porque Eugenio, yo escucho, ayer hablaba con un colega periodista, lo hacíamos al aire también, y él me decía, pero mirá Alberto cómo dejó el país. A ver, ya está, basta de mirar que se fue y cómo lo hizo. Si es por ejemplos, y no tenemos que ir a la época, no sé, qué sé yo, podemos pasar la dictadura y ir más atrás, ¿no? Creo que Ilia es el único que se salva en todo esto, y no sé si pudo hacer algo por los jubilados en aquel entonces, no lo sé, qué sé yo. Y estoy diciendo quizás una cuestión muy fuera de contexto, pero digo, es como que justificamos lo que no hacemos hoy
por lo que no hicieron ayer. Digo, este es un problema que lo tendríamos que hablar con un psicólogo, creo, o con un sociólogo. Pero de verdad, doctor, da bronca que nadie, escuchar a la dirigencia política decir, pero vos viste lo que dejó el Alberto. Claro. No sé lo que dejó el Alberto. Llevamos 2 años y medio de gobierno de Javier Milei y están peor. ¿Qué me importa ya que dejó Alberto Fernández? A mí me importa cómo están hoy después de 2 años y medio. Pero por supuesto, por eso los argentinos somos apasionados para vivir cuestiones emocionales de poco peso, por eso tanto interés en un resultado de fútbol, no en cómo se juega el fútbol. Claro. Coincido. Y en esto en particular se sigue hablando de un sistema previsional y más que no existe, y de un sistema de salud que tampoco existe. Es decir, simplemente se ha hecho todo azaroso. Jubilado que pudo guardar algo en su vida subsiste, el que no se muere, el que le toca a un médico que quiera atenderlo zafa y el que no se le termina la vida. Entonces, frente a este marasmo, lo que nos encontramos, porque por ejemplo el PAMI está negociando desde que asumió esta administración, negociando la provincialización con los gobernadores y esa negociación va a ser mucho más fuerte el año que viene o postmundial, porque se termina el mundo después de julio acá en Argentina, porque empiezan las elecciones, ¿no? Entonces, este es el gran dilema, ¿no? Así que yo creo que de todos modos hay que horadar la piedra, hay que insistir, lo que hace Carlos, lo que haces vos, lo que hace mucha gente de la comunicación, que es tomar el tema, llevarlo a la mesa, y bueno, por lo menos que tengan los que no tienen voz, alguien que represente sus necesidades, ¿no? Así que bueno, es lo que tenemos los ciudadanos. Yo lo que digo siempre es, doctor, no lo hacemos por altruismo, lo hacemos porque el día de mañana, y yo por lo pronto, yo no lo tengo muy lejos a ese día, o sea, hay que cambiar las cosas, pero así como uno lo hace, ¿cómo me gustaría ver una sociedad comprometida con esto? No querés hacerlo por tu abuela, por tu abuelo, por tu tío, por tu tía, no lo hagas por ellos. Hacelo por vos. Sé un poquito más egoísta si se quiere, y en una de esas, de rebote, le das una manito a los tuyos. Pero es una sociedad que tiene estas características, que es retraerse y no enfrentar. Entonces los problemas, a ver, cuando ocurrió una de las tantas dictaduras, pero la última, la del 76, nadie salió a expresarse contra la dictadura. Y es que algo habrán hecho, doctor. Era eso. O sea... Por eso, y en todo es así. A ver, hay un problema ahora con la dirigencia de AFA, lo que fuere. Y si sale campeón Argentina, aún con un penal mal acordado, pasan a ser todos héroes nacionales. Si pierde, tendrán otro destino y volverán a ser chorros. Es decir, me parece que si no salimos de esta lógica perversa a la que vos aludís, va a ser muy, muy difícil solucionar los problemas realmente, ¿no? Coincido, Carlos. Sí, yo coincido plenamente con Eugenio. Me parece que este es un momento bisagra en muchas cosas y habrá que ver cómo sigue este presidente que ha prácticamente demonizado a todos. El único privilegiado es él. Bueno, va a tener que asumir los riesgos que está sufriendo, porque los jubilados y pensionados, lo dijo hace muchos meses, ¿no? Cuando pidió la emergencia, la pidió porque estaba pasando algo, y bueno, todo el mundo se queda callado. Lamentablemente no lo acompaña mucha gente a los jubilados, pero creo que en el imaginario colectivo de mucha gente, el interior, siempre están pensando que
estas exposiciones y estas críticas públicas son importantes, Eugenio. Así que muchísimas gracias por estos minutos. Les mando un gran abrazo y les deseo lo mejor y a seguir horadando la piedra entre todos. Gracias. Gracias. Bueno, ahí a mí me parece central también escuchar a una persona como Eugenio, porque tiene digamos, el interés que él le da a su tarea en muchos años, lo contaba, ha sido profesor universitario y demás. Bueno, pero de todas maneras no queríamos tener este día miércoles la voz de él para que nos cuente un poquito acerca de la marcha. A ver, nosotros... yo creo, Carlos, y esto perdóname, lo digo con total responsabilidad, lo digo yo. El que tenga algún grado de conocimiento, de capacidad para hablar de tal o cual tema, lo tienen que hacer. O sea, ya basta de esconder la mano en el bolsillo porque o esconder la idea que tengo, porque si no vaya a ser que... A ver, yo esta mañana hablaba con un funcionario y me decía, no, pero no te voy a contar porque vos lo vas a contar y me van a robar la idea, porque tampoco es una idea extraordinaria, discúlpame que te diga, a mí también se me ocurre